Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este vídeo voy a hablaros del gasto económico que supone una temporada de trial si queremos correr Campeonato de España y las carreras regionales, aparte de algunos triales de larga duración que nos encantan a todos. ¿Es realmente viable? ¿Se puede hacer sin patrocinadores? Yo realmente no lo puedo hacer. Me encantaría hacer vídeos de todas las carreras del Campeonato de España, pero es imposible. He estado viendo los gastos que hay, las inscripciones, etcétera, y sin patrocinadores, que este año no tengo ningún patrocinador aún, entonces es muy complicado, muy complicado. Voy a desglosaros los gastos que entraña correr un Campeonato de España y carreras regionales y algunos triales de larga duración. Voy a comenzar comentando pues el calendario de 2023 para el Campeonato de España para ver a los lugares que tengo que desplazarme. Voy a correr la categoría de veteranos, supuestamente A o B. 26 de febrero tengo La Nucia, el 1 de abril Cal Rosal, 28 de mayo no tenemos nada, el 8 de julio Pobladura, que tenemos dos pruebas, el sábado y domingo. El 24 de septiembre en Ourense, y hay dos fechas por determinar. Una de ellas sí que hay carrera de veteranos, la otra no. Seguramente pues sea en Barcelona o algún sitio de Cataluña. Vamos a ver qué distancias tengo que recorrer para realizar este campeonato. El primer destino es La Nucia. Partimos desde Sonseca y tengo 453 kilómetros, 4 horas y 5 minutos. La segunda prueba en Cal Rosal la tengo a 6 horas y 23, 705 kilómetros, solamente de ida. La tercera prueba, Pobladura de las Regueras, como veis, 470 kilómetros, es sin duda la que está más cerca, a 4 horas y 20. Y luego tengo en Trimo, en Ourense, que tengo a 5 horas 50, que son 600 kilómetros. Voy a mostraroslo con más detalle. Tengo Campeonato de España de trial con 6 pruebas, un total de 5.400 kilómetros. Tengo de gastos 756 euros solamente de combustible. Hoteles 1.200 euros. Hoteles, por decirlo de alguna manera, porque siempre vamos buscando lo más económico. Dietas 480, incluso pues si tenéis furgoneta esto os supondrá más barato, pero yo no tengo furgoneta. Inscripciones en esos triales pues serían 420 euros aproximadamente, sin contar lógicamente la ayuda de ningún mochilero, y yendo yo solo tengo 2.900 euros de gastos aproximadamente, por lo bajo de esos 6 triales del Campeonato de España. Luego tengo otros triales que siempre suelo ir: Sotillo de Ladrada, Candeleda, Hoyo Casero de Castilla y León. Ahí tengo 3 trialitos que serían aproximadamente de 400 euros, al igual que otros 3 trialitos en Extremadura, muy bonitos: Villanueva de la Vera, Plasencia, Torremenga, otros 400 y pico euros. Comunidad de Madrid, que suele ser 7 triales, son los triales que tengo más cerca de casa, en torno pues a 830 euros aproximadamente por trial. Y luego pues tengo la ilusión de poder ir este año a los 4 triales más chulos a nivel aficionados, que son Arisal, Camperdón, Singles y Santigosa, aunque lo veo realmente muy difícil, por no decir imposible. Tendré que seleccionar alguno. Los gastos totales de ir a todos los triales suponen 7.600 euros, incluida la licencia, que me parece una pasada, 350 euros. Y luego pues tengo gastos de moto y de equipamiento para el piloto, para mí. Bueno, ahí he puesto 3.000 euros de cambio de motocicleta. Aún no sé con qué moto voy a correr este año. Y bueno, ya tengo la Vértigo, pues sería cambiar esa o mantener esa para este año, todavía no lo sé. Luego equipación para el piloto, pues este año pues tendré que llevar una equipación nueva. Pues también tengo ahí unos gastos materiales, mantenimiento de la moto,
En definitiva, pues un suma y sigue 4.400 euros, que si lo sumamos todo, pues tenemos triales 7.600, gastos de la moto y del piloto 4.400, gastos del vehículo con el que me desplazo unos 800 euros. En total 12.800 euros, casi 13.000 euros, con lo cual pues para mí es imposible. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Es viable o no es viable, sin ningún tipo de ayuda ni patrocinador, realizar la temporada que me gustaría hacer? Campeonato de España veteranos, Campeonato Regional de Madrid, algunas carreras de Castilla-León, de Extremadura, por supuesto ir a Arinsal y algún día como los Cingles o Santigosa incluso. Lo veo realmente difícil. Me encantaría porque haría vídeos muy chulos para el canal seguramente, pero sin ayuda es complicado. Bueno, intentaré hacer lo que pueda y seguir disfrutando aquí de mis zonas. La verdad es que admiro muchísimo a todos los que corréis el Campeonato de España al completo, porque supone un gasto muy grande sin tener sponsor. Es muy complicado. Voy a ponerme manos a la obra a ver si puedo encontrar alguno y puedo grabar algunos de los triales este año del Campeonato de España al mismo tiempo de participar, hacer entrevistas a los corredores, etcétera. Me encantaría, la verdad. Quería aprovechar el canal, ya que me seguís muchos, para hacer un llamamiento. Si buscáis a alguien para vuestro equipo que quiera acogerme en su equipo y así poder correr algunas de las carreras del Campeonato de España o Comunidad de Madrid o cualquier otro campeonato, pues yo me apunto y pues prometo pues hacer vídeos, material muy chulo para el canal y hacer la publicidad que sea necesaria para promocionar pues las marcas o sponsor que pues se animen a ayudarme. Un saludo, arenitas.